Vamos. Buenos días, ¿cómo están todos? Buenos días. Qué dicha, hoy es el día del Señor. La verdad que todos los días son creación de Él, porque Él es el único que lo puede hacer, ¿verdad? Pero hoy es el día que venimos a compartir de su palabra y dejar los problemas al agua fuera de aquí, ¿verdad? Yo sé que todos tenemos problemas y que más bien uno quiere regalar a veces. Pero hoy démosle el momento preciso que es al dueño de todos nosotros, al dueño mío, porque Él es el que, mi respirar es Él y es todo, ¿verdad? Entonces hoy vamos a orar primero. Señor, le pedimos a usted que este culto de hoy, que la escuelita dominical, que el canto también sea de edificación para cada uno de nosotros. También le pedimos, Señor, por todas las personas que nos están viendo vía redes sociales, también para aquellos que están enfermitos en cuanto a enfermedades del cuerpo, ¿verdad? Como también enfermedades espirituales, ¿verdad? Le pedimos, Señor, que usted cale profundamente en cada uno, que cada uno de nosotros le abramos el corazón para que penetre esta palabra de hoy, Señor. Le pedimos también por nuestra economía también, porque también tenemos que venir acá al culto, tenemos que pagar pasajes, tenemos que pagar transportes y varias cosas, y también necesitamos la economía, Señor. También las ofrendas que hoy demos, Señor, que sean para beneficio de la iglesia, para las misiones también. Pedimos por todos aquellos pastores que también no tienen iglesias y que quieren trabajar para alguna iglesia. Por el hermano Bolívar, que está un poco decaído de la enfermedad que tiene, pero él siempre tiene ese espíritu de querer llevar la palabra. Él está pidiendo mucho a Dios que lo utilice, y a cada uno de nosotros. No sabemos qué es lo que tiene el Señor con cada uno de nosotros, pero Él lo que quiere es que nosotros llevemos el Evangelio. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hoy vamos a estar con el Proverbio 23. Como es igual de grande, lo vamos a dejar hasta el 15. Entonces lo vamos a leer igual, como siempre lo leemos en forma antifonal, y si alguno le cala lo que Dios le ha puesto en su corazón, lo vamos a hacer normal, como siempre. Dice así: cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Y pon cuchillo en tu garganta, si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas del águila, y volarán al cielo. No comas pan con el amaro, ni codicies sus manjares. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas tu corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. No traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos. Porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y lo librarás de la maldición. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí me alegrará el corazón. Si alguno quiere mencionar alguno que le haya tocado el corazón, ¿verdad? A mí el 12. Perfecto. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. O sea que Sí, debemos señor. de estar siempre teniendo la sabiduría en nuestro corazón. Perfecto, sí, señora. ¿Alguien más? Bueno, yo quisiera complementar esto del 12. Sí. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. En nuestro caso particular, pues a la enseñanza de la palabra de Dios y a la sabiduría que es Cristo. Amén. ¿Verdad? El apóstol Pablo nos dice en una de las cartas a los Corintios
que el Señor nos ha sido dado a nosotros por sabiduría. Y es lo más importante que debemos perseguir. Amén, amén. Sí, un versículo muy clave, ¿verdad? Especialmente para los que queremos ir aprendiendo, aprendiendo lo que Dios nos está dando. Si alguien tiene algo más. Este 9 a mí me caló también porque dice, no hables a oídos del necio porque menospreciará la prudencia de tus razones. Ustedes han notado muchas veces que cuando a veces le habla a uno una persona y le habla, más bien le cae mal. Ajá. Y le dice, no sea necio, no deje meterse en mi vida, ¿verdad? Sí. Ajá. Déjeme, yo soy así. Y hasta le dicen, en cuál cita dicen tal cosa. Pero es verdad, no hables a oídos del necio, porque uno es tan terco, como decía mi mamá, que por más que le hablen, se vuelve testarudo uno, ¿verdad? Y entonces uno le habla, y hay veces uno tiene que ser también sabio e inteligente en la sabiduría de Dios, de que uno se le habla a las personas, pero si no quieren recibir el mensaje, pues allá ellos, ¿verdad? Más bien darle gracias a Dios porque cuántas veces me hablaron a mí y hasta que por fin tuve que sentarme, ¿verdad? Y poner y decir, bueno, gracias a Dios que él permitió todo eso y que llegó el momento de decidirme y entregarme a Cristo, ¿verdad? Porque muchas veces lo hablaban. ¿Cuántas personas le hablan a los esposos? Y mira, yo estoy cansada de vos, esto, y cuántas veces nosotros los hombres le decimos a nuestras esposas, esta semana me voy a portar bien, y no lo hacemos. Entonces, somos necios, ¿verdad? Seguidamente, nuestra hermana nos va a deleitar con un lindo canto. Jesús es el Cristo, vamos a cantar. Amén. Ya creo que todo el mundo se lo sabe. Espero escucharlos a todos cantar. Yo un día descubrí que Jesús es el Cristo de Dios. Yo un día descubrí el camino, la verdad y la vida. Cuando siempre se
vamos a estar con la escuelita dominical y es la lección número 7. Si gustan lo pueden ir buscando en Filipenses 4, 6, 7. Se llama retos de nuevos conflictos. ¿Qué será eso? Un reto es cuando se va a hacer una pelea un contrincante con otra y ahora dice de nuevos conflictos. ¿Qué será? Que cuando uno tiene algo en la vida espiritual va a tener retos con nuevos conflictos. Y es que es diferente, porque cuando vemos que nosotros nos metemos al cristianismo, como que se nos vienen muchos problemas. Pero es que es lo mismo que anteriormente. ¿Por qué? Porque anteriormente nosotros no le hacíamos caso a esos problemas o teníamos una posibilidad de hablarle fuerte a una persona y, como se dice, mandarla para donde sea y ya con eso se desahogaba uno. O decía uno, a mí me resbala, ¿verdad? Todas esas cosas. Pero ahora cuando estamos en este nuevo conflicto de retos con nosotros, el cristiano ya ve que ya no es por el yo, porque anteriormente lo hacía yo por mis fuerzas. Es que yo no me dejo de nadie, es que a mí nadie me tiene que venir a decir nada, es que yo si tengo que darle un par de bofetadas a una persona, se la hago. Y como yo soy, pero ahora vamos a ver, dice retos del nuevo conflictos en Filipenses 4:7. Dice así: por nada estáis afanosos, sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Una dice, no estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. ¿Cuáles peticiones tenemos que pedirle a Dios para que nos cambie ese carácter, para que nos quite esos conflictos? Porque es que ya vemos que yo no puedo, definitivamente yo no puedo ver, yo no puedo verlo, o sea, sí veo los conflictos, pero yo no los puedo quitar, porque ya yo ahora no puedo gritarle a una persona, a un familiar, a nuestros hijos, a nuestras propias esposas, en fin, ya yo no le puedo gritar porque le van a decir, ¿qué? ¿Y eso es un cristiano? Y el cristiano tenemos que dar testimonio, y no, es que a Dios no le agrada, porque dice la palabra de Dios, creo que es Pablo que lo dice, que no llegue el anochecer con el enojo. Ah, sí. Ajá. Ay, qué feo es eso, ¿verdad? Cuando uno se acuesta espalda con espaldilla, ¿verdad? Bueno, ahorita con estos calores no importa, pero cuando hace frío. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo a veces me pongo a preguntar, me pongo a analizar. El domingo, ayer fue que hablaba el pastor Jung, ¿cómo se llama? Coreano. Jung. Que hablaba él sobre que nosotros somos privilegiados por los que hemos quedado. Yo no entendía esa palabra, yo decía, pero ¿qué es eso? Ayer dio una explicación ese pastor, y hoy somos privilegiados los que estamos acá, pero no como orgullo propio, sino porque Dios, se habla de los 7 remanentes de Abraham y todos ellos, pero nosotros, ¿quiénes somos? Y nosotros somos privilegiados porque estamos en una iglesia hoy donde se está dando el evangelio, donde se está conociendo el evangelio, donde se está ayudando a todo, ¿verdad? Entonces somos privilegiados, yo soy privilegiado porque a veces uno se siente menos, y es peligroso porque puede caer hasta en una depresión uno. La verdad es que yo no sirvo para nada, la verdad que es que la verdad que es que ahora tengo más broncas y más conflictos. ¿Por qué? Vamos a ver, lo dice así: cuando los israelitas, los cuales habían vivido bajo la esclavitud, salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo, todos los sufrimientos de Egipto terminaron. Ahí vamos a ver eso, terminaron ahí. Se preguntará uno, ¿y los míos cuándo iban a terminar? ¿Verdad? Ya no tenían que seguir sufriendo las aflicciones que pasaron en Egipto, ellos, ¿verdad? Los israelitas. Sin embargo, los israelitas tienen ahora que enfrentarse con un nuevo problema. Esto es porque tenían que cruzar el desierto camino a la tierra prometida, que era Canaán.
Y después dice, para ellos poder disfrutar de las bendiciones de aquella tierra, tenía que soportar, vencer todas las aflicciones del desierto. A la vez, reciban entrenamiento para prepararlos para ser sus discípulos. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aquí lo dice, tenemos que soportar. Aunque queramos agarrarlo, como se dice un muchacho, ¿verdad? Agarrarlo engañote a cualquier persona, ¿verdad? Cuando nos hacen algo malo, porque somos seres humanos y también sentimos algo, ¿verdad? Pero dice, de los problemas que nos afrentan en la vida cristiana, después de comenzar nuestra vida cristiana, tenemos que enfrentar nuevos problemas que engendran nuevos conflictos. Tenemos que desafiar estos conflictos por medio de la fe. Y ustedes han notado una cosa que a veces le dice uno a algunos familiares de uno que tal vez alguna situación económica, sin trabajo o alguna enfermedad de algún familiar de uno y que le dicen, ore usted tiene más fe que yo. Y aquí mismo también en las iglesias se le dicen a uno y creen que porque tenga tal vez 20, 30 años de estar en una iglesia va a tener más fe. No, no es así. Quizás, bueno, hay que entender que ya desde el primer día que usted recibió a Jesucristo comenzó a tener fe porque ya creyó en algo. Y que es Jesús el que nos dio todo esto. Dice los nuevos conflictos. Dice, ¿quién no tiene conflictos en la familia? Pues creo que todos, ¿verdad? Que las señoras que se enojan porque el esposo deja las medias botadas debajo de la cama. Ya le he dicho que mire, el baño no me lo deje ahí en el baño. Para eso está la lavadora, vaya póngala ahí. Conflictos en los lugares de empleo, ¿quién no tiene? Vemos conflictos en las relaciones con mucha gente. La realidad de ser creyente, la ley del Espíritu Santo, del Espíritu de vida en Cristo Jesús está con nosotros. Romanos 8:6, para que lo veamos usted. Bueno, ahí está también, qué bueno. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida de paz. Quizás será porque uno no tiene la plastilla para quitarse un poquillo de arruguillas, o ir a hacerse esa que lo dejan a uno con cuadritos. Bueno, yo tengo en esta camisa, pero la panza, ¿verdad? Esa pancilla que dicen, bueno, porque yo todavía yo me la juego, Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida de paz. Cuántas bellezas vemos, bueno, y no ni los voy a insultar, ni los voy a decir ninguna mentira. Qué belleza tiene que tener una persona que trabaja en la televisión. Ese es su trabajo de ellos. ¿Sí? Tiene que estar muy en forma y todo, ¿verdad? Entonces, ¿quién está ahí? ¿El poder de la economía o el poder del Espíritu Santo? Una persona que está bajo el poder del Espíritu Santo no va a estar sacándose fotografías como se salen con unas escenas ahí medias raras, ¿verdad? Segundo punto, el Consolador está con nosotros para siempre, Juan 14:16. Me imagino que... Amén. ¿Sí? Y rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Hermanos, cuando nosotros entramos esa parte que es ese Consolador, que lo tendrá para siempre, yo creo que no nos vamos a sentir huérfanos. Porque bajo el problema que tengamos, es que el enemigo es astuto para decirle, a usted nadie le da pelota, a usted nadie lo quiere, usted nadie esto, usted esto, y mire problemas aquí y problemas allá, que lo diga mi amigo Bolívar. ¿Para qué? Dice aquí, el Consolador está con nosotros. ¿Se imagina que Pablo hubiera dicho, hey, yo aquí metido en esta cárcel? Por eso hay veces yo me pregunto que al cristiano o a mí, voy a ponerme yo, hay veces me falta todavía mucha fe. Porque cuando tiene un medio problemita, ¡pum! Don Daniel, el paño y lágrimas de uno,
¿Y quién vela por él? O por la esposa. Ahí está el pastor, y el tío. Y muchos creemos que el pastor, esta economía nos tiene que ayudar. Como se lo dije a un señor, se enojó conmigo, pero él dice que no es que el pastor no me ayudó a pagar la luz, y acaso aquí dice IMAS, aquí dice centro de tal cosa, no voy a decir el nombre de la iglesia. Pero es que, no señor, aquí no dice IMAS para estar ayudando a la gente, aquí es para ayudarlo con la palabra de Dios, no con Amén. esto, ¿verdad? Amén. Y estamos confundiendo, muchas veces se confunde lo que es la parte económica con la parte espiritual. Si alguien tiene ahí también Juan 14, 26, 27. Amén. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, Amén. mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ustedes no han notado esto, lo digo por testimonio, que dice que mi paso os dejo, ¿verdad? Y hay veces usted ve que cuando tal vez alguien de la familia de nosotros está media inconflictada y nosotros caemos en ese mismo conflicto, pero tenga paz. ¿Cómo va a tener paz una persona si uno mismo lo está atizando el fogón? ¿Verdad? Tenga paz usted. Y ahí lo involucró en eso. ¿Qué paz va a tener? Por eso yo veo, hay un señor que una vez trabajó allá en la casa, un señor así altísimo, así pegatín, moreno, y era todo el tiempo silbando, y él, un soldador, pero vieran que lo hacía despacio, pero le rendía. Y le digo, ¿qué es lo que le pasa a usted? Que usted es que yo no me tengo que preocupar porque el tiempo no es ni mío, es el tiempo de Dios. Le digo, sí, ¿qué? Me dice, es que Él es el que me da a mí la paz. ¿Qué hago yo con correr? ¿Qué hago yo con esto? ¿Qué hago yo con el otro? Y analizándolo, tiene la razón. Hay veces se conflicta uno, hay veces viene con eso, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy acá? ¿Cómo voy a hacer? Los mismos pastores también, cuando tienen tanto trabajo en las iglesias, cuando tienen esto, y si ya me llegó domingo y ahora qué voy a hacer, qué culto voy a dar, sabiendo que todo lo que respira, que alabe al Señor. Por eso nosotros tenemos que tener esa confianza, que mi paso os dejo, mi paso os doy. ¿Ah? Se ha puesto a pensar, ustedes o yo me he puesto a pensar esas sabias palabras, mi paso. ¿Cómo habla una persona con paz? Tranquilo, que emana esas vibraciones positivas, lindas, que se ven, dice, y usted ve a la mayoría de gente cristiana, hasta en la carita, le dicen a uno, mira, pero ¿qué te has hecho vos? Te ves más joven. Bueno, ya quién sabe con cuáles ojos lo están viendo a uno, ¿verdad? Pero sí hay diferencia, la paz interna que emana del Espíritu Santo hacia las demás personas. Ya uno no se enoja tanto, y si se enoja, salado, bájese porque se tiene que bajar. Y vamos a finalizar con esta última. Entendemos que la divinidad, que la divina verdad no es dada a nosotros. En 1 Corintios, ¿verdad? Ajá. Hasta el 4. El 4. Ok. No, es esa, 1 Corintios 3:16. Ah, bueno, no, perdón, sí, 4. Sí, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ajá. Ya lo sabemos muy bien, ¿verdad? 1 Corintios 3:16. Si alguien la tiene. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, pero viera que lo voy a hacer como testimonio rápido. Viera que esto a mí me ha calado mucho este Corintios 3:16, porque viera que cuando hay placeres en el mundo que a uno le agradaban, como digamos ir a tomarse unos tragos o estar en lugares donde uno andaba o algunas otras cosas, como que ya lo refrena y el Espíritu Santo le habla a uno y le dice, ¿usted cree que está agradando a Dios? Y a llorar, sí, no,
tranquilo, ya. Y viera que esa es una forma, una de las cuales doña Isabel siempre me lo dijo, dice, cuando uno le da rienda libre al cuerpo, sus deseos carnales van a ser, y lo van a poner a uno mal, sinceramente. Porque el mundo que Él ofrece, dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Creemos que un día yo le mandé a don Daniel de un desfile de homosexuales, ¿verdad? Que en México, pero que ahora decían que ellos eran libres por Cristo Jesús, que ahora sí pueden, que Jesús ya pueden decir ellos que son libres, y usaban pancartas y todo eso. Y la verdad que es que, y decían, yo creo que tomaron hasta este punto de que el templo de ellos es ahora el Espíritu Santo. Ya no era ese templo del mundo. Y analizándolo en nosotros, ¿cuál será mi templo hoy? Por eso, hermanos, y ya para terminar con entendemos que la divina verdad no es dada por nosotros, sino dada por Cristo, ¿verdad? O sea, en 1 Corintios 2, ya alguien la tiene. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Amén. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Por qué la diferencia entre un cristiano y un religioso? Porque Dios nos ha enviado el Espíritu Santo, nos ha dado el Consolador, nos ha hecho diferentes, no por nosotros, porque aquí dice, la verdad no es dada por nosotros, sino es dada solo por Dios. O sea, yo no me puedo venir aquí a decir, mire, esto es, no. Usted nada más cállese y haga lo que la palabra de Dios. Y dice, todas las cosas nos ayudan para bien, Romanos 8:28. ¿Por qué nos ayudan para bien, hermanos? Porque si usted en este momento le van a gritar algo de algún familiar o algo así, no, esperemos, mejor hablemos esto otro día. Es que no, hablemos, bueno, sí hablemos. Y usted tiene la gran ayuda de Dios que le dice, oremos primero. Y esa persona cuando usted le dice que oremos patas para que te quiera, mejor se va. No es que el diablo no le gusta compartir la luz con las tinieblas. Entonces, ¿qué nos ayuda bien a nosotros? Todo. Así nos esté pasando un problema muy grande, así nos esté pasando situaciones difíciles. En este momento piense, ¿qué es lo que está pasando usted? ¿Qué es lo que está necesitando? Ya se lo dio Dios a usted, me lo dio Dios a mí. Lo que no tiene la demás gente, lo tenemos nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios Trino. Entonces, con eso, hermanos, aferrémonos a la palabra más de Dios y no nos creamos más que los demás, porque no podemos ser más. Es que yo sé más esto y yo soy el otro, y no. En la palabra de Dios somos todos iguales. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias a todos. Que el Señor los bendiga. Primero quiero agradecerle a Marvin, pero también a todos ustedes, que dado que la semana pasada Beatriz y yo no estuvimos, que el culto continuó, y eso es importante. O sea, el culto tenemos que tener total claridad de que el culto no le pertenece al pastor, el culto le pertenece a la iglesia, y la iglesia somos todos nosotros. Estemos presentes 2 o 3 o 50 o 100 o 1000, ahí está la iglesia. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo está en medio de 2 o 3 que se reúnan en su nombre. Y quiero agradecer eso. Yo no sé si Marvin les dijo cuál fue la razón, pero lo voy a decir así públicamente, no me preocupa que se escuche. Uno de los hijos nos invitó de vacaciones, y les soy sincero, es la primera vez en mi vida que un hijo me invita, que nos invita. Entonces, por supuesto, yo no hallé cómo decirle que no.
¿verdad? Yo empecé a ponerle peros y entonces él me dijo, no se preocupe, yo lo pago. Y todavía me llegó más, ¿verdad? Porque de verdad que la pasamos muy bien. Y bueno, después incluso una de las hijas llegó y llegaron los nietos. Y estuvo lindísimo, ¿verdad? Entonces, esa fue la razón para que no piensen que es que el pastor simplemente se fue de vacaciones ahí a tirársela rico, como decía alguien por ahí, sino que había un motivo muy especial, ¿verdad? Y sentimental para mí, ¿verdad? También para nosotros. Quiero incluir a Beatriz también, por supuesto, para nosotros, porque fue algo muy especial, ¿verdad? Entonces, y más especial ver que la iglesia continúa aún sin que esté el pastor, porque eso es importante, ¿verdad? Yo quiero que siempre tengamos presente todos, repito, que la iglesia no es del pastor, no le pertenece al pastor. El pastor, cualquier iglesia, no hablo solo de esta, debería tener claridad de que fue el Señor Jesucristo, como dicen Hechos, quien ganó a la iglesia con su sangre. Ningún pastor ha dado su vida para dar perdón y vida eterna. El único es el gran pastor, el Señor Jesucristo. Entonces, repito eso, y mi gratitud a todos ustedes que igual participan. Y eso es importante, o sea, a mí me llena de satisfacción saber que, perdonen la expresión que voy a usar, que no hay que arriar a la gente para que venga. Que ustedes vienen porque desean escuchar la palabra de Dios y participar del culto. Igual los que se conectan, hay gente que se conecta con cierta regularidad y nadie los está buscando, o sea, ellos mismos desean participar del culto de la iglesia. Entonces, quería decir eso antes de empezar. Y después le voy a pedir que vayamos a Ezequiel capítulo 33. Hoy traigo tal vez muchos versículos, vamos a verlo ahora. Sí. Y entonces algunos nada más los voy a citar y no los vamos a leer para ir ganando tiempo. Y de nuevo les quiero recordar, voy a apuntarlo por aquí. Número 1, que es el tema del mensaje. Ajá. Número 2, La oración. no, la gracia recibida. Ajá. Y número 3, ahora sí, La oración. el tema de la fe. Perdonen la fe. No olviden esto nunca. No olviden eso nunca. ¿De qué se habló en la escuela dominical? En un tema, una frase. Bueno, hoy hablamos acerca de la paz que Cristo nos da a nosotros. Eso es lo que habló el tema de la escuela dominical. ¿Cuál es la gracia recibida? Que las situaciones no deben perturbar mi estado de ánimo, porque yo sé en quién he confiado, yo sé quién está en mí. Lo leímos ahora al final, 1 Corintios 3:16, el Espíritu Santo mora en mí. Tema de oración, que el Señor me ayude siempre a tener dominio propio. Por ejemplo, ya les mencioné 3 puntos que yo escribiría con respecto a la escuela dominical. Igual con respecto al tema del mensaje del púlpito, que tengamos ese cuidado para que el mensaje sea de provecho, que sea realmente una bendición y que podamos estar meditando en él en el transcurso de la semana. A partir de hoy, que no se nos olvide, vamos a hacer una cosa. Esto lo escuchamos en uno de los mensajes de esta semana y es lo siguiente: cuando termine el mensaje del púlpito, nos vamos a quedar sentados en silencio todos a orar por esa bendición, estos 3 puntos que hemos recibido el día de hoy. Un ratito, 2 minutos, 3 minutos, una meditación en silencio, cada uno personal, en su corazón. ¿Qué aprendí yo hoy? ¿Cuál fue la bendición que yo recibí? Y ya después estamos despedidos, como le diríamos a don Luis. Por cierto, don Luis se disculpó y su esposa de que hoy no podían asistir.
Entonces recuerden, al final nos quedamos sentaditos ahí un ratito meditando la palabra del Señor en lo que se habló hoy y ya después estamos todos despedidos. ¿De acuerdo? Ezequiel 33 del 1 al 9 vemos el título, por lo menos que tiene en mi Biblia, dice el deber del atalaya. Quiero comentarles y enseñarles qué es una atalaya. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez la ha visto. Vamos a ver. Ven eso aquí abajo, no sé cómo hacer. esa torre que está ahí abajo, ¿la ven? Eso era o es una atalaya. Es un punto muy alto en un lugar donde personas subían y desde ahí podían ver una gran extensión. Eso es una atalaya. Perdón. Y a las personas que subían a esas torres les decían atalayas. Entonces se subía el atalaya, subía a la atalaya. ¿Y cuál era la idea? Que esa persona tuviera un enorme campo de visión para poder advertir si venían enemigos a atacar una ciudad. Entonces, en este contexto, vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor y vamos a ver algunas cosas que son importantes para nosotros como atalayas de Cristo, no atalayas, esa denominación que se hacen llamar atalayas, sino como verdaderos atalayas del Evangelio. Si alguien quiere leer por mí, por favor, antes de que me den más todos, del 1 al 9. Amén. Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocaré trompeta y avisaré al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada le hiere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, pues, hijo del hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Quisiera que todos repitamos juntos el versículo 7. Dice así: a ti pues, hijo del hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Rogamos, Señor, tu bendición sobre ella en nuestras vidas, Señor, para que no vuelva vacía, para que produzca el fruto para el cual tú la envías, Señor. Te ruego, Señor, que nuestras mentes y corazones estén abiertos y dispuestos, Señor, a recibir lo que tú deseas para cada uno de nosotros. Que este sea el alimento espiritual para toda la semana que hoy inicia, Señor, para que sea bendición para tu pueblo, Señor, y para la expansión del Evangelio de Cristo. En nombre de Jesús oramos. Amén. El título del mensaje es Los atalayas que vigilan el campo. Exactamente, el campo. Y entre paréntesis yo después le puse así, que me pareció adecuado, el manual del atalaya. Ustedes saben que siempre,
con mucha frecuencia, si uno compra un microondas o si uno compra una licuadora o compra una refri, viene un manualito. Ese manual le dice a usted cómo debe operar el aparato. Un carro, una licuadora, todo, un televisor trae su manual. Igual, yo creo que esto que vamos a conversar hoy es como decir el manual de la atalaya. Lo que todos nosotros debemos hacer. El texto leído del profeta Ezequiel es un claro mensaje para el pueblo y para los responsables de advertir el peligro. En el contexto, Dios hace ejemplo de los atalayas, es decir, de aquellas personas que estaban sobre los muros de las ciudades, como esa que vimos ahora, y que tenían la responsabilidad de estar atentos a la presencia de enemigos y de advertir al pueblo para que se preparara y se defendiera. Cuando el atalaya avisa de la presencia del enemigo, es responsabilidad de quienes escuchan la advertencia estar preparados para defenderse. En este caso, quien avisó del peligro queda libre de responsabilidad, de lo que nos dice el texto, por las consecuencias de la indiferencia ante la advertencia. ¿Qué significa esto? Si avisan, si el atalaya avisa, mira, viene el enemigo, y la gente sigue en sus cosas y lo ignora el aviso, y después efectivamente hay un ataque y esa persona muere, el atalaya es libre de responsabilidad porque les avisó. La persona muere, como dice el texto, por su pecado, es decir, por su desobediencia. Por otro lado, si el atalaya no advierte del peligro y alguien muere, se demandará del atalaya la responsabilidad de esa muerte, aunque la persona muerta por causa de su pecado, como dice el texto, por su propia responsabilidad. Es importante prestar atención al versículo 7, el que leímos todos juntos. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. En este sentido, cada uno de nosotros es ese atalaya para todos aquellos que aún no han escuchado el Evangelio correctamente. Somos esos vigilantes que tienen la responsabilidad de advertir a las personas que su vida está en peligro, de manera que tengan una oportunidad de salvación en Cristo. Nosotros somos esos atalayas. Ezequiel 33:7 nos los hace ver claramente. Nosotros somos esas personas, esas vigías, esos responsables de advertir a las personas que hay un peligro. Los atalayas, en el contexto de la cultura de Israel y lo que ellos hacían, eran personas entrenadas para poder distinguir quién era amigo y quién era enemigo, quién venía en actitud de guerra, quién venía en actitud de paz, quién venía a hacer comercio y quién venía más bien a causar problemas. Los entrenaban para eso. Tanto los entrenaban que, por ejemplo, hay una parte de la escritura, ya veo que no la apunté, en que uno de esos atalayas, cuando estaban esperando noticias, cuando el rey David estaba esperando noticias, había un atalaya subido a una de esas torres, como las que vimos ahora, y con solo ver la forma en que corría la persona, sabía quién era. Entonces, él dice que ahí viene fulanito porque la forma de correr es la de él. Entonces, desde lejos ya sabía, estaban tan entrenados que sabían que desde lejos, mira, ya viene doña Tere, ¿verdad? Con solo verla caminar o con solo verla correr. Entonces, el atalaya, nosotros tenemos que estar entrenados. Tenemos que tener un ojo calibrado, un ojo bien entrenado, y no es un ojo de carácter físico. También durante el transcurso de la semana nos hablaron de los ojos espirituales, de cómo nosotros tenemos que entrenar los ojos espirituales y dejar de depender de las apariencias, de lo que se ve. Entonces, yo dividí esto en tres aspectos, por eso es que tal vez no vamos a leer los versículos, pero sí les voy a pedir que los apunten, o después yo se los envío al chat, si lo necesitan. Pero hay tres cosas que nosotros tenemos que conocer, por eso después puse el manual de la atalaya. Entonces, hay tres cosas que un buen atalaya, un buen vigía, que es también una buena traducción, decir un buen vigía, ¿verdad?
hay tres cosas que nosotros tenemos que tener claridad. Y lo primero es lo que debemos saber. Y lo que debemos saber tiene que ver con entrenar el ojo espiritual. Tiene que ver con que podamos interpretar si el que viene corriendo viene con actitud de enemigo o si viene con actitud de amistad. Si el que vemos tiene una actitud de venir a hacer bien o a hacer mal. Bueno, en el contexto de este. Lo que debemos estar capacitados a identificar. Voy a poner lo que debemos identificar. Identificar. Y finalmente, lo que debemos transmitir. Si vemos lo que debemos transmitir. Si vemos en el pasaje de Ezequiel 33, vemos claramente que eso está ahí. O sea, las personas sabían, esos atalayas sabían que para qué estaban, para vigilar. Además, segundo, que sabían cómo distinguir quién venía con actitud favorable o con actitud desfavorable. Y tercero, tenían que advertir, transmitir un mensaje, decirle a la gente claramente, mira, ahí viene un enemigo. El mensaje que ellos iban a dar no podía ser un mensaje sujeto a interpretación. ¿Qué fue lo que quiso decir Marvin? Es que no le entendí. Es que yo entendí esto. No, yo entendí lo otro. No, el mensaje de la atalaya tiene que ser claro. Viene un enemigo. Apresúrense a defenderse. De manera que nadie tuviera confusión. Allá las personas, si se preparaban o no, que es lo que dice el texto. Pero el atalaya, el vigía, tenía que cumplir con la misión que tenía responsabilidad. Entonces, algunas de esas cosas ustedes ya las saben, pero yo creo que es importante que las repasemos porque esto nos atañe absolutamente a todos. Todos, como dice el versículo 7, el Señor nos ha puesto como atalayas para la casa de Israel, en este caso para todas las naciones, para todas las personas, para toda nuestra familia, para todos nuestros compañeros de trabajo, para todas las personas que viven alrededor nuestro. Nosotros somos esos atalayas. Y dice, versículo 7, oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Entonces eso también es una misión de la atalaya. Tenemos que escuchar la voz de Dios, que es una de las razones por las cuales venimos al culto. Pero no solo quedar ahí, sino que además tenemos que transmitir ese mensaje. Entonces podemos ver perfectamente que nosotros somos esos atalayas, que nosotros somos esos vigías. Entonces, ¿qué es lo que debemos saber? ¿Qué cosas tenemos que saber? Primero, ¿cuál era el plan de Dios original con la humanidad? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién se acuerda de un versículo en Génesis? Génesis 1. Plan de Dios, Génesis 1:27. ¿Verdad? Exactamente. Eso lo tenemos que tener claro. Que el Señor hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Ese era el plan original de Dios. ¿Ok? ¿Qué es otra cosa con la que bendijo el Señor a la humanidad? Génesis 2:7. ¿Qué nos dio? ¿Se acuerdan? Aliento de vida, exactamente. Nos dio aliento de vida. ¿Y qué fue una tercera cosa que nos dio? Génesis 1:28. Autoridad. Autoridad sobre lo que Dios ya había creado. Hace unos días, ayer o antier, vi una publicación de UNICEF en Twitter que decía más o menos que la humanidad tenía que reconsiderar su relación con la naturaleza. De manera que el hombre no debe estar por encima de la naturaleza. Eso es totalmente lo contrario
de lo que dice Génesis 1:28. Y vean qué sutileza, la UNICEF, la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, nos dice que el hombre debe estar a la misma altura o por debajo de la naturaleza. Vean qué sutileza del enemigo, de Satanás, y en organismos internacionales. Claro, yo puse un comentario ahí y no, todo lo contrario, el hombre está sobre la naturaleza. Que son irresponsables es otra cosa, o que seamos irresponsables, pero el hombre es la máxima creación de la obra de Dios, y así lo dice la Biblia. Pero vean qué sutilezas más pequeñas, súper pequeñas, y los dejamos pasar, y creemos que nada va a pasar, y qué bonito suena, ¿verdad? Que haya un equilibrio, que el hombre y la naturaleza. No, ¿cuál equilibrio? Génesis 1:28 dice muy claramente que el hombre está sobre la naturaleza, que el pecado original echó a perder todo. Eso es otra historia, pero no podemos cambiar el orden de Dios, y eso se lo digo porque es lo que debemos saber, lo que tenemos que aprender a reconocer. Ahí había una conferencia de prensa en España, no sé si lo llegaron a ver ustedes. Una gente ahí, bueno, había prensa de todo, y entonces decía que por qué era que se estaba muriendo tanto la gente, y que el gobierno iba a hacer algo para ver qué se podía hacer eso. O sea, estudiaban que por qué es que se está muriendo la gente. O sea, digo yo, como lo que falta de conocimiento, que gente muy intelectuales, estudiosos, pero no pueden entender lo que es lo espiritual. No, usted lo está diciendo, no pueden entender lo espiritual. Y por eso es que nosotros tenemos que aprender a entrenar el ojo espiritual, para poder decir, no, frasecitas como esta de UNICEF, mira qué curioso, mira, están diciendo todo lo contrario de lo que dice la Biblia. Claro, hay un deseo de Satanás de darle vuelta a todo lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Y lo vemos en muchas cosas. Esa frase es una, pero hay muchísimas cosas. Entonces, son cosas que nosotros debemos tener claro para poder comprender el mundo que nos rodea, para poder ser buenos atalayas, o sea, para poder ser buenos vigilantes, personas atentas a lo que nos ocurre. Ahora, ¿qué es otra cosa que debemos saber? Que ya ustedes también, la caída, o sea, el pecado original. 2:15. ¿Ah? Génesis 2:15. No, todavía Génesis 2:15 no, pero sí Génesis 3, del 1 al 6. ¿Se acuerdan? Que el otro día, ojalá que puedan venir los miércoles a participar del estudio bíblico. El otro día estaba viendo con Marvin, analizando el Génesis capítulo 3. Interesantísimo. Cómo uno puede, al leer Génesis capítulo 3, cómo puede identificar la ruta de la tentación de la serpiente a la mujer, y cómo el hombre se fue completamente, ¿cómo diríamos? Se fue resbalado, ¿verdad? En el engaño de la serpiente a la mujer, y cómo ahí se origina el pecado, y todo el contexto que hay, ¿verdad? Pero no es el tema de hoy. Entonces, el pecado original, eso afecta a toda la humanidad. ¿Cuál es la primera consecuencia? Romanos, ¿qué? Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es una consecuencia inmediata que nadie puede evitar cuando nace. O sea, las personas que dicen que el echarle agüita a un bebé le quita el pecado original, eso no es así, porque en Hebreo dice muy claramente que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, tiene que haber un sacrificio. Sabemos nosotros que el sacrificio perfecto es el sacrificio de Cristo, pero son cosas que tenemos que saber para poder comprender las cosas que ocurren, para poder comprender por qué UNICEF dice que el hombre tiene que estar a la misma altura o por debajo de la naturaleza, siendo que la Biblia nos enseña exactamente lo contrario. Si no sabemos estas cosas, muchas cosas van a pasar desapercibidas. Es más, y cuidado si nosotros no vamos a caer en el engaño de este mundo, ¿verdad? Si no estamos bien apercibidos. Porque ya ahí le daríamos cabida a la ciencia. Sí, y la ciencia en sí como ciencia no es mala. El asunto es cuando la ciencia quiere contradecir a la Biblia. Ese es el problema. O la ciencia o la cultura.
La ciencia es conocimiento, la cultura son los hábitos, las costumbres, ¿verdad? Entonces es cuando nosotros vemos que hay algo que nos ajusta. Pero si nosotros no nos apercibimos, no estamos atentos, no somos buenos vigilantes, rapidito nos ruedan, como dice la gente, y hasta creemos que estamos viendo las cosas bien. ¿Cuál es otra característica que tiene la caída? Esta la mencionamos poco, pero está en Romanos capítulo 5:12, exactamente más bien. Romanos 5:12 nos dice que la muerte entró por un hombre, Adán, y por él y todos los demás hombres heredamos la muerte. ¿Por qué la gente se muere? Cuando ustedes vayan a un funeral, a una vela, pregúntense, ¿por qué la gente se muere? Y la respuesta de la Biblia es por causa del pecado. Porque el plan de Dios original no era así. La muerte entra cuando Adán y Eva desobedecen a la voluntad de Dios y empieza ahí el proceso de envejecimiento. Ahora que estoy leyendo Génesis nuevamente, es interesante ver cómo los primeros seres humanos que habitaron sobre la tierra vivían muchos años, 500, 600, 900, bueno, más allá de eso nadie vivió, 969 creo que fue Matusalén. Y uno se da cuenta cómo después del diluvio la gente empezó a vivir cada vez menos, 250, 200, 150, y hacía 110, 120, y bueno, hoy día la expectativa de vida en Costa Rica son 80. La muerte. ¿Ah? El Salmo dice, habla de eso. Entonces, la muerte es una evidencia del pecado. Cuando vayamos a un funeral, piensen, mira, ahí está la evidencia. La gente no lo ve así. ¿Tendrá que ver algo de eso que se afectaran los tiempos? Bueno, la interpretación de eso, desde el libro de Daniel, lo que dice Marvin, tiene que ver más como que el tiempo que el Señor, para que no haya mucho daño, va a restringir el tiempo a que sea corto. Pero sí vemos cómo definitivamente el pecado influye en la expectativa de vida, cómo influye el pecado en la salud de las personas. Entonces Romanos 5:12 nos dice eso. Después otra cosa que nos dice la palabra de Dios, que tenemos que saber, esas cosas, eso que estoy apuntando aquí, no siempre lo mencionamos, pero es importante saberlo. Génesis 3, del 16 al 20, y Romanos 8:22, nos hacen ver cómo el pecado original no solamente afectó esto que ya leímos, la separación de Dios, la muerte física, sino que el pecado original afectó a toda la creación. Eso lo pueden leer en Génesis 3, 16 al 20 y en Romanos 8:22. En Génesis 3, 16 al 20, lo que le estudiábamos el otro día con Marvin, vemos cómo Dios, por causa de la desobediencia del hombre, maldice la tierra. Así, suena extraño pero ¿cómo Dios va a maldecir la tierra? Sí, la maldijo por causa del pecado. Y es cuando Dios le dice que con trabajo vas a sacar el fruto de la tierra, que te va a producir cardos y espinos, ¿verdad? Que va a tener que ganarse el sustento con el sudor de la frente. ¿Por qué? Porque el pecado, que es algo espiritual, tuvo un impacto tan grande, que afectó a la creación. Es más, fue tan enorme que si nosotros leemos con cuidado Génesis 1 y leemos Isaías, en un origen no había los animales que hoy conocemos como carnívoros comían hierba. En el milenio van a comer hierba cuando todo se restaure. Pero no había derramamiento de sangre. Digamos, un tigre no se iba a comer un venado, comía hierba también. Se alimentaba, digámoslo así, era vegetariano, ahí está escrito. Y por causa del pecado entra la violencia en el mundo, y entonces hasta los animales se ven afectados, las plantas se ven afectadas. Toda la obra creada por Dios se ve afectada
por el pecado. Por eso es que es muy difícil dimensionar la verdadera magnitud y el verdadero daño que hace el pecado, ¿verdad? Pero sí sabemos por la Escritura, Romanos 8:22 dice que la creación gime por la liberación de los hijos de Dios. Yo siempre pensaba en esa frase y me pone a pensar cómo es que la creación gime, o sea, llora, ¿verdad? Cómo es que la creación está esperando que todo eso sea restaurado para volver a este punto, ¿verdad? Y es que es impactante cuando uno ve estos desastres naturales. ¿A dónde es que hubo? Bueno, por cierto, gracias por la ayuda para Puricil. Mañana, si Dios quiere, vamos a ir a entregarla. Marvin me va a acompañar. Eso que ocurre en Puricil, que por cierto, perdonen el desvío. Cuando yo fui al de Jeffrey, esto es un paréntesis, ellos pudieron alquilar una casa muy bonita, muy amplia, con un gran patio. Y ustedes saben que la familia Jeffrey es grande, ¿verdad? Y los chiquillos estaban felices corriendo por ahí, la plaza al frente, entonces el patio de jugar de ellos era la plaza. Y de un momento a otro el señor de la casa les dijo que se fueran. Así, pero así sin preaviso, como dicen, ¿no? Entonces ellos tuvieron que salir corriendo a un lugar, que es al que vamos a ir mañana, que yo no conozco hasta ahora, sé a dónde es. Y claro, Jeffrey y su señora Gabriela me decían que qué lástima, que así que habían encontrado un lugar apropiado para ellos, un lugar bonito para toda la familia, que es muy grande, que tuvieran que salir así repentinamente. ¿Saben qué pasó con esa casa? El río le pasó por encima. Para que veamos que en las calamidades, en los problemas, después encontramos una bendición. Romanos 8:28 se cumple lo que usted dijo ahora. Pero vean qué interesante. Lo primero que yo le dije a ellos fue: vean qué curioso, si ustedes hubieran estado ahí con esos chiquitos que tienen, no sé, ¿cuánto tiene Jeffrey y el otro chiquitillo? 4 años. 4 años, por ahí. Imagínense lo que pudo haber pasado en la noche con piedras y agua y pasando por encima de la casa. Dios los protegió y hay que verlo así. Vean, gente, lo que en un principio era un dolor de cabeza, una dificultad, un problema, algo que por qué Dios nos saca, ahora sí ya sabemos por qué lo saca. Y donde están, no les pasó nada. Claro que sí, hubo gente muy afectada, y si Dios quiere mañana vamos a ir a entregar eso yo. Pero vean qué curioso. Tenemos que aprender a ver las cosas con los ojos de Dios, y eso es lo que yo quiero que sentemos hoy, o empecemos a sentar y pensemos en eso, a ver las cosas como Dios las ve. Que cuando veamos calamidad, como nos dicen entre semana, busquemos la bendición que hay detrás de esa calamidad. ¿Por qué el Señor permite esto? ¿Por qué ese día, a mí no se me olvida que Jeffrey estaba muy molesto y con justa razón? Se tiene que ir de aquí a, creo que le dieron como una semana de tiempo, y corra, sacar todos los chiquitos y llevárselos a otro lado, buscar otro lado, y ya veamos de qué Dios lo guardó, ¿verdad? De qué Dios guardó a toda la familia. Bueno, retomo el asunto. La creación se vio afectada. Y otra cosa que nosotros sabemos es Juan 8:44, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Juan 8:44, donde el Señor le dice a los fariseos: ustedes son de vuestro padre el diablo? O sea, hay una influencia satánica en las personas que están sin Cristo. Estas son cosas, que tenemos que saber, que tenemos que tener siempre bien clara. ¿Qué es lo que Dios quería y qué fue lo que ocurrió y sus consecuencias? Eso es lo primero que el vigilante, el atalaya, tiene que saber para poder identificar a aquella persona que viene o a aquella persona que hay que darle un mensaje. ¿Okay? Lo que debemos estar en capacidad de identificar qué es lo que yo puedo ver en las personas, qué es lo que yo debo ver en las personas. Primero, si alguien quiere me lo busca, por favor. Romanos 8, 7 y 8. Y Gálatas 3:24. Romanos 8. 7 y 8. Esto es la incapacidad. Por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede.
carne no pueden agradar a Dios. La humanidad sin Cristo, el ser humano sin Cristo, no se puede sujetar a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por todo esto que está aquí. O sea, cuando nosotros vemos a alguien que roba, cuando vemos a alguien que mata, cuando vemos a alguien que es adúltero, que es mentiroso, cuando vemos a alguien que es chismoso, el problema no es que sea adúltero, chismoso o asesino o ladrón. El problema es que no puede sujetarse a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque está separado de Dios. ¿Cuál es el problema fundamental? La evidencia de esta separación es que es chismoso, es mentiroso, es ladrón o lo que sea, lo que ustedes quieren ver. Por eso les digo, tenemos que aprender a identificar las cosas. Yo he visto muchos, y vuelvo a decir, sin mala intención, o sea, esas personas sin mala intención, digamos, cuando alguien toma mucho, consume mucho licor, tratan de sacarlo del alcoholismo, de esa situación. Pero si no resuelven esto, no están resolviendo el problema de fondo. Ese es el detalle. Y nosotros tenemos que aprender a ver eso, a que el problema no es la evidencia externa del pecado. El problema es la situación espiritual de la persona. Espero que me comprendan, si no me dicen para tratar de explicarlo de otra manera. Ajá. De hecho, lo vemos con gente que sabe muchas palabras. Ustedes lo han notado, gente que ayuda a parquearse y todo y le da un citas bíblicas. Sí. Tiene un conocimiento, pero ¿qué ha hecho? Pero su evidencia es otra. No demuestra eso que dice. O gente que cree que ese refrán que le ha dicho, manos que dan siempre o ayudan. Nunca están vacías. Y entonces se mete uno hasta asociaciones y todo para llevar cosas, que no es malo. Sí. Pero ¿a dónde está lo primero? No olviden esto. Nunca olvidemos esto. La raíz de los problemas espirituales están aquí. Y que tuvo consecuencias, ¿verdad? Y ya sabemos que consecuencias incluso una creación, ¿verdad? Pero cuando veamos a alguien, digamos, un homosexual, el problema de él no es la homosexualidad. La homosexualidad es, digamos, la evidencia, el fruto de su pecado. Es la evidencia de su pecado. ¿Cuál pecado? De estar separado de Dios. Y que Romanos 8, 7 y 8 nos dicen que de por sí no pueden sujetarse, no pueden agradar a Dios. Es imposible. Una persona sin Cristo, y nos lo habla Gálatas, no sé si alguien tiene Gálatas 3:24, pero nos lo hablan clarísimo. O sea, las personas que están sin Cristo pueden tener una moral muy alta, pueden tener normas éticas altísimas, pero al final de cuentas están en Génesis 3. Si solamente Cristo resuelve el problema de la separación. ¿Alguien buscó Gálatas? De manera que la ley ha sido nuestra ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados. ¿Cuál fue el propósito de la ley? Lo que llamamos nosotros los 10 mandamientos. Poner como un punto de referencia muy alto, en el cual uno tiene que decir honestamente, mire, yo no lo alcanzo. Por eso Pablo dice, es nuestro ayo, nuestra ayuda, es nuestro acompañante. La ley lo que nos dice, vea, es, papito Daniel Guzmán Ovares, usted no puede cumplir con la ley de Dios, con los 10 mandamientos. ¿Por qué? Si yo, pero ¿y este otro? No, ese no lo cumplí. Y este otro, no, ese tampoco lo cumplí. Entonces, papito, ¿usted cree que con 7 de 10 usted pasa? No, señor. No es así. En el plan de Dios no es así. Es más, ni siquiera Dios puso los 10 mandamientos para que los cumplamos. Los puso para que es como un espejo. Pablo lo dice, es como un espejo. Nos vemos en ese espejo y empiezo a tachar como el joven rico. Este sí lo cumple, este no lo cumple, este sí lo cumple. Pues, no hay 5 de 10. No, me quedé. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley según Gálatas? Es precisamente hacernos ver que somos pecadores y que necesitamos de algo que nosotros no tenemos. De ponernos en evidencia claramente en nuestra cara
mire papito, usted está separado de Dios, Romanos 3:23. Usted se va a morir a causa del pecado. Y olvídese, hermanos, bueno, y la creación y todo lo demás que ya hemos conversado, para no repetir. Entonces, la ley fue escrita, el apóstol Pablo dice, por causa de los transgresores, o sea, por causa de nosotros, para que nos diéramos perfectamente cuenta de que somos pecadores y que no hay remedio, que no podemos hacer nada por evitarlo y que nos cuestionemos de que necesitamos de un Salvador. ¿Qué más nos dice? Yo hace como 1 año y medio, 2 años, en el tiempo de la pandemia, cuando no teníamos las reuniones presenciales, yo había hecho un estudio que se llamaba El Árbol del Pecado. Yo no sé si lo recuerdan. El árbol del pecado para mí fue una ilustración, gracias a Dios, y lo digo así literalmente, incluso un pastor lo está usando en su iglesia, el texto de ese, como te digo el otro día. Porque el árbol del pecado nos refleja realmente quiénes somos. Yo les decía, espero que me dé tiempo, yo les decía que en la casa de nosotros hay un árbol de guayaba, que los primeros no sé cuántos años puros gusanos. La guayaba lindísima, por fuera se veía lindísima, y guayabotas así de este vuelo. Y donde uno la abría, por dentro hasta quedaban ñañaras, como decía aquel, ¿verdad? Negro, un hueco, y unos gusanos todos gordotes, ¿verdad? Se habían comido la guayaba por dentro. Así es el pecado. Así es, exactamente así es el pecado. Entonces, nosotros podemos ver, digamos, yo me di cuenta que ese árbol tenía algo malo. ¿Cuándo? Cuando vi el fruto. De otra manera no me di cuenta. Entonces, también la separación de Dios hace que haya evidencias en las personas. O sea, ¿y cuáles son? Algunas que ya conocen ustedes, las religiones. ¿Por qué hay tantas religiones? No sé, miles de religiones, no son 5 ni 6, miles de religiones. Porque la gente sabe que está separada de Dios en su conciencia, sabe que necesita, que hay un ser divino al cual quiere acudir para recibir la opción de vida eterna, la vida después de la muerte. Por eso hay tantas religiones, porque de una u otra manera la gente sabe que está separada de Dios, sabe que hay un ser divino y sabe que necesita agradar a ese ser divino. Pero ¿qué hacen las religiones? A la manera de los hombres. Lo que yo pienso hacer, lo que yo pienso que ese ser divino espera de mí. Entonces yo empiezo a inventar procedimientos, ritos, requisitos, hábitos, costumbres, alimentos. ¿Para qué? Para que según mi imaginación yo pueda agradar al ser divino. Esa es una evidencia. Cuando veamos religiones, cuando veamos que este es aquí, este es allá, este es el otro, nosotros podemos decir, mira, esa es la evidencia de la separación. La gente quiere acercarse a Dios, pero por el camino equivocado. Ok. Otro que ya sabemos, 1 Corintios 10:20 y 1 Corintios 12:2 y Efesios 2:2, lo apunto nada más. Esto tiene que ver con la idolatría, ¿verdad? Y la idolatría no es solo hacerse un muñeco. Un día nos contaban de que una señora que conocemos tenía una mesita con un montón de ídolos. ¿Quién fue que? Bueno, no importa, no digamos. Pero en una mesita en un rincón de su casa tiene un montón de ídolos, pero de todas las religiones que ella, digamos, conocido. Entonces tiene ídolo de este, ídolo de aquí, etc. Pero llena una mesita llena de ídolos. ¿Por qué? Porque en alguno pegará, ¿verdad? Entonces la idolatría es una evidencia de esa separación de Dios. Entonces cuando veamos a alguien que está adorando un ídolo, por aquí cerca o en otro lugar, no pensemos, mira, ¿qué tal? No. Esa persona necesita de Cristo. Esa persona, y yo estoy seguro la mayoría muy honestos tratan de agradar a Dios, pero bueno, a su ídolo
más bien tratan de agradar a su Dios, pero están haciéndolo por la vía equivocada. Entonces la idolatría, problemas, Mateo, ustedes lo saben, 11:28 y Efesios 2:3. Problemas de razonamiento, problemas de ansiedad, problemas de estrés. ¿De qué nos habló hoy Marvin en la escuela dominical? De la paz. De la paz que Dios nos puede dar. ¿Por qué la gente no tiene paz? ¿Por qué la gente vive estresada? ¿Por qué la gente vive ansiosa? Ahora a los muchachos y a todo el mundo le da ansiedad por cualquier cosa. Es que me dio ansiedad, es que siento ansiedad. ¿Por qué? Porque no tienen paz para con Dios. Entonces, es como, no sé cómo explicarlo, como cuando uno, yo no sé si ustedes alguna vez han cortado un alambre que lleva corriente y donde lo separan echan una chispa, ¿verdad? O sea, al cortar ese alambre se forma una chispa ahí que hace un gran desorden. Y eso es lo que pasa con las personas separadas de Dios. O sea, es un desorden. No pueden contar con Efesios 4:6, Filipenses 4:6, ¿verdad? Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No la tienen. No pueden ver que aquella circunstancia donde los sacaron de la casa en realidad es una bendición de Dios. Hasta que con el tiempo se dan cuenta, mira, si hubiéramos estado ahí, quién sabe si hubiéramos perdido uno de los niños. Estoy especulando porque no ocurrió. Pero Dios lo libró de eso, por lo menos de haber perdido todas las cosas y del susto. Entonces, razonamientos, estrés, ansiedad, salud, problemas de salud. Y ustedes dirán, ¿separados de Dios tenemos problemas de salud? Claro, y es más, y está escrito. Ahí voy a apuntarlos porque estos no están en los otros instructivos que hemos dado. Salmo 32, versículos 3 y 4. Salmo 38, versículos 3 y 4 también. Y bueno, hay otros que ustedes conocen, Hechos 8, del 4 al 8 y Hechos 10, 38. Pero en los salmos a mí me gusta porque David, que es el que escribe esos salmos, lo dice clarísimo. Por causa de mi pecado, todo me duele. Estoy enfermo, he enflaquecido. No son los textos correctos, lo van a buscar en sus casas después. Pero David comprendió que por estar ocultando su pecado sin confesárselo al Señor, se enfermó, se enflaqueció, le dolía todo el cuerpo. Y David pudo comprender, pues eso lo llevó, entre otras cosas, bueno, además de que Natán llegó a confrontarlo, pero lo llevó a confesar su pecado. ¿Qué ocurrió cuando lo confesó? Recibió la sanidad. ¿Verdad? También tenemos las consecuencias generacionales que están claras en la Biblia. Eso está en Éxodo 20, versículo 4, y en Mateo 27, 25. Y eso nosotros lo vemos. Personas que han sido en su familia idólatras, sus hijos, sus nietos. Mateo 27, 25. Y vemos cómo hay una conducta, una línea, ¿verdad?, entre las personas, aquellas, y lo podemos ver en nuestras familias cercanas, aquellas personas que han sido muy devotas de cierto ídolo, vemos que su descendencia generalmente es devota del ídolo y no aceptan otro razonamiento que no sea el seguir a ese ídolo. ¿Por qué? Porque hay una transmisión generacional. ¿Qué rompe esa transmisión generacional? La palabra de Dios. El comprender que Cristo es el único y suficiente Salvador. Restaurar lo que se había perdido. Solo eso. Es la única solución, no hay otra. Y la otra consecuencia, que es que lo que tenemos que identificar, que nosotros vemos son las consecuencias eternas. ¿Verdad? No solo hay consecuencias en este mundo, que son todas estas de aquí para atrás, ¿verdad?, de aquí para atrás, sino que hay consecuencias eternas. ¿Cuál es la consecuencia eterna para la persona sin Cristo? Muerte. El infierno.
el infierno. Lucas 16, del 19 al 31, Romanos 6, 23, que nos dice que la paga del pecado es muerte, y Hebreos 9, 27, que nos dice muy claramente que se muere una sola vez y después de esto juicio. Entonces vemos, y nosotros como estos atalayas, estos vigías, tenemos que estar en capacidad, primero, de que debemos saber cuál era el plan original de Dios, qué es lo que Dios deseaba, qué fue lo que lo echó a perder. Ahora, esto no quedó ahí, trajo sus consecuencias. Entonces, es cuando nosotros podemos ver en la gente, en la cultura, en la sociedad en general, qué es lo que está pasando. Entonces, nosotros podemos identificar estas cosas. Y ya no nos vamos a convertir en jueces de las personas, sino que nos convertimos en esos atalayas, esas personas que pueden advertir, mira, esta persona es así, no porque sea así, es porque tiene un problema de fondo. ¿Qué debo yo resolver? El problema de fondo. Ahora, ¿quién resuelve ese problema? Solo Cristo, nadie más. Yo no le puedo, yo personalmente no lo puedo resolver, pero sí le puedo decir cuál es la solución, cuál es la receta. Cuando vamos al médico, el médico nos examina y nos dice lo que usted tiene es esto, y nos escribe una receta. Bueno, muchas gracias, doctor, me la llevo. ¿Qué pasa si no compro la medicina? Sigo igual. ¿Qué pasa si no voy donde el médico? No sé, no me doy cuenta qué es lo que tengo. Entonces tengo que ir donde el médico, que me identifique, que me analice, que me recete, y después tengo que comprar la medicina. En este caso, la medicina espiritual es Cristo, no hay médico. ¿Qué es el tercer punto? Lo que debemos transmitir, y voy a correr aquí para poder tratar de terminar, porque yo sé que se tienen que ir, pero dame un chancecito. Lo que debemos transmitir, ¿cuál es el mensaje que el atalaya tiene que transmitir? Acuérdense que la responsabilidad de lo que pase con el mensaje no es suya, es de la persona que lo recibe, como nos lo dice Ezequiel 33. Primero, hay un solo camino. ¿Cuál es la cita? Ahora la mencionó Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Hay un solo camino. Hay un solo nombre. Exactamente. Hechos 4:12. Ese es el mensaje. Hay un solo mediador. Ajá, mediador. ¿Cuál es? 1 Timoteo 2:5. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Una sola respuesta. ¿Cuál es esa sola respuesta? Romanos 10:9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. ¿Verdad? O sea, me brinqué un pedazo, pero una sola fe. No es que hay varias fees, no es solo una. Efesios 2:8-9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe. Una sola fe. Lo que debemos saber, el plan original de Dios, lo que ocurrió después, las consecuencias. Eso, ¿se acuerdan del vigía que les mencioné ahora? Ese vigía que veía de lejos y mira, ahí viene fulano con solo caminar. Nosotros tenemos que entrenar nuestros ojos espirituales para decir, mira, esta persona, al verla, me doy cuenta que tiene un problema de Génesis 3, está separada de Dios. ¿Cuál es la solución? Esta es la solución, este es mi mensaje que yo le debo decir a las personas. La obligación, acuérdense que la obligación de este vigía, de este atalaya, de este vigilante, no era defender la ciudad, era dar el mensaje para que la ciudad se defendiera, para que las personas fueran a sus lugares de batalla y se defendieran. No era él el encargado del llamado a defender a nadie, era el responsable por dar el mensaje, eso sí. Entonces, esto ahora, conclusión, como dicen aquellos,
Conclusión. Se nota la influencia, ¿verdad? Sonríe. Conclusión. Y hay una conclusión, por supuesto. Bueno, en realidad dos. Lo que debemos hacer primero, recordemos Ezequiel 33, 7, que todos lo leímos. Segundo, Marcos 16, 15, tenemos que predicar el Evangelio. Eso es lo primero. Segundo, lo que debemos, alguien que me busque lo que debemos orar. Esto es el ejemplo de Pablo. Efesios 6, 18, 19. Si alguien me busca Efesios 6, 18 y 19, Efesios 6, 18 y 19. 18 y 19. Ajá. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Repita eso último. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. vean, Pablo estaba encarcelado, ahí, estaba en la cárcel. Y él pidió que el Señor lo librara de la cárcel. No. Le pidió que oraran por él, no para que lo librara de la cárcel, sino para que cuando él hablara, que hablara el Evangelio. Vean qué interesante cómo el Señor trabajaba. No pidió desde los canales. No, él estaba enfocado en esto. Por eso yo al final le puse el manual de la atalaya. ¿Cuál es el manual de la atalaya? Lo que yo tengo que saber, lo que puedo identificar y el mensaje que tengo que dar. Ahora, ¿basado en qué? Pues esperanzaba que yo soy ese atalaya que el Señor me mandó a predicar a todo el mundo, y además que mi oración debe ser para que cuando yo hable, que hable el Evangelio, no condenación. Cuando yo hable, que hable para dar libertad a las personas por medio de Cristo. Que cuando yo hable sea para decirle a las personas, miren, en realidad todos necesitamos de Cristo, no me da a mí diferente, yo soy un pecador como cualquiera y lo estoy diciendo por mí, pero también estoy seguro por cada uno de ustedes. ¿Quiénes estamos aquí? Los que sabemos que somos pecadores. Esa es la verdad. Y que necesitamos de una solución en Cristo. Entonces, vamos a quedarnos ahí en silencio un par de minutitos. Ahí cada quien en su corazón medite. Mientras tanto yo voy cerrando la transmisión. Y piensen en los dos mensajes de hoy, tanto en la escuela dominical como este mensaje de culto. Y que el Señor respalde su palabra.